Les pido por favor, si son tan amables, de ir conmigo a la carta de Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 2. Y aunque en esta mañana solamente vamos a estar exponiendo los versículos 18 y 19, vamos a leer hasta el versículo 23 para poder tomar el contexto. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Muchas personas no parecen estar conscientes de que el mayor peligro para el cristianismo viene envuelto en ropaje religioso. Cuando los cristianos tienen que enfrentarse a aquellas cosas que son abiertamente pecaminosas, abiertamente contrarias a su fe, rápidamente pueden ponerse en guardia contra ellas. Pero cuando la oposición viene disfrazada de religiosidad, muchos creyentes se confunden y pueden ser momentáneamente desviados por doctrinas que son totalmente contrarias al Evangelio de Cristo, a pesar de su apariencia de piedad. Bueno, eso era precisamente lo que estaba sucediendo en esta iglesia en Colosas, en el Asia Menor, esta iglesia a la que Pablo envió la carta que desde hace ya varios domingos hemos estado estudiando aquí en la mañana. Algunos falsos maestros estaban tratando de convencer a estos creyentes de que la salvación que habían recibido por medio de la fe en Cristo era una salvación incompleta. Es por eso que a través de toda la carta, Pablo insiste en el hecho de que Cristo es un Salvador suficiente, que vino a ofrecer una salvación suficiente. De ahí el tema central de esta epístola que alguien ha resumido en una fórmula matemática que hemos dicho aquí varias veces a lo largo de esta serie: Cristo más nada es igual a todo, todo menos Cristo es igual a nada. Ahora es en esta sección del capítulo 2 que nosotros comenzamos a estudiar hace ya unas semanas atrás, en la que Pablo aborda directamente las falsas enseñanzas, las herejías a las que estos cristianos estaban siendo expuestos. En los versículos 16 y 17, que fue el último que consideramos antes de suspender momentáneamente la serie a los Colosenses, Pablo advierte a estos hermanos en contra del legalismo. Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Mis hermanos, más adelante nosotros vamos a volver sobre este pasaje para considerar el tema del día de reposo que se menciona aquí y su conexión con el día del Señor. Pero por varias razones los pastores pensamos que era más adecuado continuar exponiendo la epístola en lo que resta de año para luego pasar a considerar este tema con más calma. ¿Qué es el legalismo del que Pablo advierte en los versículos 16 y 17? En el último sermón decíamos que es el intento de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia.
Ya sea que lo hagamos tratando de obedecer los mandamientos de Dios o mandamientos inventados por los hombres. Mientras el Evangelio nos mueve a la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por Dios en base a la obra redentora de Cristo, el legalismo nos dice que debemos obedecer para ser aceptados. En el Evangelio la aceptación viene primero, la obediencia viene después. En el legalismo es a la inversa. La obediencia viene primero para entonces poder alcanzar aceptación, ya sea delante de Dios, delante de los demás o aún delante de mí mismo. Todo depende de ti, de tu obediencia, de tu esfuerzo personal, de tu compromiso, de tus méritos. El legalismo lleva al hombre a apoyarse en sí mismo, mientras que el Evangelio nos mueve a descansar únicamente en Cristo, no solo en todo lo que tiene que ver con la salvación de nuestras almas, sino también en todo lo que tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. Pero hay dos peligros más de los que Pablo nos advierte en esta sección de la carta, y créanme, mis hermanos, que estos dos peligros son tan dañinos, son tan letales en el día de hoy como lo fueron en el primer siglo de la era cristiana. Me refiero al misticismo y al ascetismo. En la mañana de hoy vamos a ver cuidado con el misticismo. El domingo que viene, si el Señor lo permite, veremos cuidado con el ascetismo. ¿Qué es el misticismo? Yo espero, hermano, que ustedes hayan dormido bien, que estén despiertos y que hayan desayunado bien. ¿Qué es el misticismo? Bueno, en una forma sencilla, nosotros podemos definirlo como la búsqueda de una experiencia religiosa más profunda a través de una comunicación directa e inmediata con Dios, poniendo a un lado el intelecto y descansando más bien en la intuición y en la iluminación interna. Y créame, esa es la forma más sencilla que yo puedo decirlo. Voy a repetirlo otra vez. ¿Qué es el misticismo? Es la búsqueda de una experiencia religiosa más profunda. Eso lo entendemos, ¿verdad? Una experiencia religiosa más profunda, a través de una comunicación directa e inmediata con Dios, es decir, sin intermediarios entre yo y Dios, poniendo a un lado el intelecto y descansando más bien en la intuición y en la iluminación interna. Un texto favorito de los místicos es Juan capítulo 1 versículo 9. Allí dice el Evangelio: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ellos dicen, hay una luz verdadera de Dios en todo hombre, y por tanto lo que nosotros debemos hacer es buscar esa luz dentro de nosotros, es buscar esa luz interior. Es de esa manera que nosotros nos conectamos con Dios. Uno de los padres del misticismo en el siglo V lo explicó de esta manera: debemos dejar atrás los sentidos y la operación del intelecto a través de una autonegación pura y total para entrar en la radiante y superesencial tiniebla divina. ¿Lo quieren ver de otra manera? Este mismo místico dice que cuando el espíritu se despoja de todo lo que ve, penetra en las misteriosas tinieblas del no saber, o sea, de la ignorancia. Allí, renunciando a todo lo que pueda la mente concebir, abismado totalmente en lo que no percibe ni comprende, se abandona por completo en aquel que está más allá de todo ser. Si todavía no lo entendieron, escuchen a un místico contemporáneo. Este se llama Vladimir Lossky. Murió apenas en el 1958. Él dice
Es necesario renunciar tanto a los sentidos como a toda labor de la razón. Hay que renunciar al intelecto. Todo aquello que pueda ser conocido por los sentidos del entendimiento, para que podamos ser capaces de unirnos en perfecta ignorancia con aquel que trasciende todo ser y todo conocimiento. Noten, mis hermanos, cómo estos dos místicos, uno del siglo V y uno del siglo XX, insisten en lo mismo. Debemos tratar de alcanzar una unión mística con Dios, dejando a un lado el intelecto y la razón. Es por eso que los místicos recurren al uso de mantras, muchas veces, no siempre. ¿Qué son los mantras? La repetición de una palabra, de una frase, de una sílaba, incluso de sonidos. ¿Para qué? Para vaciar la mente de todo pensamiento concreto y así tener una experiencia mística con Dios. Que, como bien ha dicho alguien, en el mejor de los casos no es otra cosa que un trance autohipnótico, y en el peor de los casos una experiencia demoníaca. Recuerdo cuando era adolescente, antes de ser creyente, leía los discursos de un señor que había sido antes teósofo, porque se creía que él era la reencarnación de no sé quién, y este individuo se dio cuenta de la tontería que él mismo estaba promoviendo. Se llama Jiddu Krishnamurti. Y Krishnamurti decía, cuando tú usas este tipo de mantra, este tipo de repetición, por supuesto que encuentras paz. Y él decía, puedes usar cualquier palabra, no tiene que ser una palabra muy intrincada, puede ser hasta Coca-Cola. Si tú fijas tu mente en un punto y comienzas a pensar Coca-Cola, 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 te vas a olvidar que debes la luz, que debes la casa, el teléfono. Tu mente está en blanco. Y eso es exactamente lo que estas personas promueven. Queridos hermanos, la Biblia enseña claramente que ningún hombre puede acercarse a Dios de manera directa o inmediata como pretenden los místicos. Nosotros necesitamos un mediador para poder acercarnos a Dios, y ese mediador no es otro que el mismo Hijo de Dios, la persona del Señor Jesucristo. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 5. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Es por eso que cuando nosotros oramos a Dios, debemos hacerlo en el nombre de Cristo. Ahora, tomando en cuenta el tema que estamos predicando aquí, decir al final de la oración en el nombre de Cristo no es un mantra. No es que si yo vengo delante de Dios y al final de lo que le pido digo las palabras mágicas, que ahora en vez de abracadabra es en el nombre de Cristo, esa oración va a ser concedida. No, cuando yo oro en el nombre de Cristo, lo que eso significa es que yo voy delante de Dios no en mi propio nombre, porque en mi propio nombre yo no tengo cuentas en el reino de los cielos. Es Cristo el que lo merece todo y yo vengo delante del Padre en su nombre. No es un mantra. No es una palabra milagrosa. Es ir a Dios con la conciencia de que yo no merezco nada, pero Cristo lo merece todo y yo vengo delante del Señor en su nombre. Ahora, no solamente yo necesito un mediador cuando yo me acerco a Dios en oración, sino que también yo necesito un intermediario para que Dios me hable. En el día de hoy, Dios nos habla a través de la palabra escrita. Ahora, lo interesante es que Cristo sigue siendo el mediador de esa palabra. ¿Qué dice en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2? Dios, en el pasado, nos habló de muchas maneras, de muchas formas. Habló a los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo, Él es el último
que nos ha revelado la última revelación de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, piensen esto. Si Dios se comunica al hombre a través de una revelación escrita, la Biblia, es obvio que nuestro intelecto juega un papel de suprema importancia en nuestra relación con Él, ya que es por medio de la razón, es por medio del intelecto, es por medio del entendimiento que yo puedo comprender la Biblia, la revelación escrita de Dios. Por eso el Señor en Mateo 22, cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más importante de la ley, Él dijo claramente, el mandamiento más importante de la ley es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Yo no puedo dejar la mente fuera en mi relación con el Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Y la palabra que Pablo usa allí en griego es la palabra logikon, de donde proviene nuestra palabra lógico. Nosotros le damos a Dios una adoración que es racional. Es una adoración que debe involucrar nuestro intelecto. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Pablo le dice a su hijo en la fe Timoteo: Timoteo, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Ahora, lo interesante es que la palabra que se traduce allí, considera lo que digo, significa literalmente: Timoteo, dale mente a lo que digo. Es dándole mente a lo que Dios ha dicho en su palabra que Él me dará entendimiento. Eso quiere decir que conocer a Dios y conocer la voluntad de Dios no es para vagos. Hay un ejercicio intelectual, hay un ejercicio mental que cada uno de nosotros debe hacer conforme a la capacidad que Dios le dio a cada uno. Ya nosotros vimos cómo Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 10, ora por estos colosenses. ¿Y qué pedía por ellos? Que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso era lo que Pablo oraba por ellos, inteligencia espiritual. Mis hermanos, es imposible que podamos cultivar nuestra relación con Dios poniendo a un lado las Escrituras y poniendo a un lado nuestro intelecto. Pero eso es exactamente lo que propone el misticismo. Y es precisamente contra un peligro similar a este que Pablo nos advierte en este pasaje de la carta a los Colosenses. Estos falsos maestros pretendían haber alcanzado una unión mística con Dios que estos cristianos de Colosas desconocían. Vean una vez más el versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio. Esa frase puede ser traducida también: que nadie los descalifique, que nadie los condene. Hace referencia a la decisión negativa de un árbitro que descalifica a uno de los competidores por no haber seguido adecuadamente las reglas de juego. Tal parece que estos falsos maestros estaban descalificando a los creyentes en Colosas porque ellos no experimentaban el mismo tipo de experiencia religiosa que ellos decían tener. Ustedes necesitan algo más que el simple cristianismo. Ustedes necesitan algo más profundo, más espiritual. Ahora, lo sorprendente de todo esto es que la postura de estos individuos, a la vez que se estaban constituyendo en jueces de los demás, porque los estaban descalificando, ustedes no están calificados religiosamente, a la vez que ellos mismos se estaban colocando en una posición superior a la de estos hermanos en Colosas, al mismo tiempo todo eso era disfrazado de humildad, de una profunda humildad. Dice Pablo: nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles.
Más adelante en el versículo 23, que no vamos a ver en el día de hoy, dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Por eso algunas personas, algunos comentaristas sugieren que muchos de estos místicos, de estos individuos, practicaban largos ayunos y pocas horas de dormir, preparándose a sí mismo para ver visiones. Y por supuesto, una persona que está comiendo mal y que no está durmiendo bien, ve lo que sea. Ahora, no está muy claro en el pasaje qué relación tenía la supuesta humildad de estos hombres y el culto a los ángeles. Porque Pablo dice: afectando humildad y culto a los ángeles. Ahora, es probable que su enseñanza fuera algo como esto: Dios es tan sublime, Dios es tan trascendente, y yo soy tan indigno, yo soy tan pequeño, que en vez de llegar directamente a Él, yo prefiero llegar por medio de los ángeles. Suena humilde, ¿verdad? Imagínate, ¿cómo un hombre como yo va a acercarse directamente a Dios? Yo prefiero hacerlo a través de los ángeles. El problema es que la Biblia prohíbe esa práctica. Mis hermanos, vuelvo y repito, la Biblia enseña claramente que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, no es nadie más. No es María, no son los santos, no son los ángeles. Es únicamente nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y nosotros vemos en el mismo libro de Apocalipsis como el apóstol Juan, en el capítulo 19, los versículos 9 al 10, estaban tan sorprendidos por la visión que este ángel le estaba mostrando, que Juan, en un impulso muy humano, se postró para adorar al ángel. Y el ángel lo tomó y le dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, adora a Dios. Adora a Dios. Sin embargo, y a pesar de todas esas claras advertencias y enseñanzas de la Biblia, el culto a los ángeles no solo no desapareció, sino que parece estar más vivo que nunca en estos días. A juzgar por algunos de los títulos que ustedes pueden ver en cualquiera de nuestras librerías. Solo por curiosidad, esta semana me metí en Amazon y puse ángeles. Me salieron algunos títulos interesantes. ¿Cómo hablar con sus ángeles? Otro, ángeles guardianes y guías espirituales, contacte la ayuda celestial. Eso parece como llame al 809. Otro, guía diaria de sus ángeles, 365 mensajes de los ángeles para aliviar, sanar y abrir su corazón. Otro, sánese con los ángeles. Y así por el estilo. Y yo imagino que yo no soy el único aquí a quien le enseñaron de chiquito a orar al ángel de la guarda. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Eso parece muy inocente. Pero lo que está detrás de eso no es otra cosa que robarle a Cristo su legítimo lugar de preeminencia, y eso no tiene nada de inocente. En esta misma carta, Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 16, en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo es preeminente por encima de todo. ¿Y en qué basaban estos falsos maestros sus prácticas religiosas? Bueno, según ellos, en visiones que ellos habían tenido. Según Pablo, en una mente orgullosa y carnal. Versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, nadie los descalifique, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y aunque la Reina Valera introdujo un no aquí, lo que ese texto dice en el original literalmente es aferrándose a las cosas que ha visto. Ahora, es probable que Pablo esté hablando irónicamente aquí,
aferrándose a las cosas que ellos dicen haber visto, y en ese sentido se están entrometiendo en cosas que en realidad no han visto, como dice nuestra versión en español. Ahora, sea que ellos hayan visto algo o no, el punto es que todo esto no era más que el producto de una mente orgullosa y carnal, dice Pablo. Estos individuos pretendían pertenecer a una élite de personas que recibían revelaciones de parte de Dios. Ellos no eran cristianos comunes y corrientes, que aprendían acerca de Dios y acerca de la voluntad de Dios a través de la lectura de la Biblia. No, ellos estaban más allá. Ellos tenían visiones. Pero Pablo nos dice que ese tipo de misticismo no es otra cosa que una carnalidad disfrazada. Dice el comentarista Guillermo Hendrickson, este hombre que pretende ser muy humilde, en realidad es insoportablemente orgulloso. Su mente está inflada con el sentido de su propia importancia al jactarse de cosas que dice haber visto. Mis hermanos, el que una persona tenga apariencia de humildad y clame haber tenido algún tipo de experiencia extraordinaria, eso no lo califica para constituirse en un maestro espiritual de los cristianos. El verdadero maestro cristiano lo que hace es enseñar la palabra de Dios para guiarnos a Cristo, y eso era exactamente lo que los falsos maestros no estaban haciendo. Versículo 19. Ellos están vanamente hinchados por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. A final de cuentas, este era el verdadero problema de los falsos maestros de Colosas. Ellos no descansaban únicamente en Cristo, tanto para la salvación como para el crecimiento espiritual. Mi hermano, déjame decirte esto. Y nosotros estamos viviendo en tiempos donde a través de la internet entramos en contacto con un montón de ministerios. Déjame decirte esto, mi amado hermano, mi amada hermana. ¿Tú quieres crecer en tu vida espiritual? Bueno, en vez de estar buscando experiencias extraordinarias, aférrate a Cristo. Eso es lo que el texto dice. No haciéndose de la cabeza, aférrate a Cristo. Cristo es el todo suficiente Salvador que suple a su iglesia todo lo que su iglesia necesita. Cristo más nada es igual a todo. Es en virtud de nuestra unión con Cristo como cabeza, de nuestra dependencia en Cristo, que todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, dice en el versículo 19, crece con el crecimiento que da a Dios. ¿Ven ustedes el proceso que Pablo está planteando aquí? Cada creyente debe aferrarse a Cristo, debe alimentarse de Cristo, debe depender enteramente de Él y de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Y qué va a suceder cuando ese hermano que se está nutriendo de Cristo entra en contacto con sus hermanos en la fe? Que Él va a traspasarles lo mismo que Él recibe de su Señor, y de esa manera el cuerpo crece con el crecimiento que da Dios. ¿No ese es el mismo proceso que vemos en Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para que estos pastores y maestros equipen a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Cada creyente actuando en el cuerpo, en su conexión con otro, como dice en el versículo 16 de Efesios 4, cada uno según el don que ha recibido del Señor.
Es de esa manera, mis hermanos, y no a través de experiencias extraordinarias, que el cuerpo crece con el crecimiento que da Dios. Vamos por un momento a Juan capítulo 15. ¿Saben qué, mis hermanos? Es más fácil alegar que tenemos experiencias místicas extraordinarias que tener una verdadera comunión con el Señor Jesucristo. Es muy fácil hablar, es muy fácil dar nuestro testimonio, y los creyentes dicen, wow, yo tengo que estar muy mal porque a mí nunca me ha pasado eso. Recuerdo en nuestros primeros años de convertido, yo sé que Eric se va a recordar de esto, había un hermano en la iglesia donde nosotros nos congregábamos, que él decía, mire hermano, después que uno tiene como 5 o 6 días ayunando, es que uno comienza a ver ángeles. Y no digo yo ver ángeles. Con esa hambre cualquier cosa. Mis hermanos, es muy fácil hablar, es muy fácil hacer gala de experiencias supraterrenales. Lo difícil es tener comunión con Cristo como Cristo mismo lo define aquí. Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Permanezcan en mí, yo permanezco en vosotros, y eso va a producir frutos. Y ya yo me imagino algunos hermanos aquí en la iglesia pensando, pastor, todo eso me suena muy bonito, pero demasiado abstracto. ¿Cómo yo llevo esto a la práctica? Bueno, dejemos que el mismo Señor Jesucristo responda esta pregunta. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer en Cristo no es otra cosa que permanecer en la palabra de Cristo. John Piper lo dice mejor que yo, así que yo lo voy a citar a él. Dice Piper, esto significa, escuchen hermano, porque si hay algo crucial en todo lo que yo voy a decir en esta mañana es esto. Esto significa que nosotros le damos la bienvenida a Jesús en nuestras vidas y hacemos un lugar para Él en nosotros, no como un huésped silencioso sin opiniones ni mandamientos, sino como un huésped autoritativo cuyas opiniones nos importan más que cualquier otra y cuyos mandamientos son nuestras leyes de vida. Y luego añade, la morada de Cristo en nosotros es intercambiable con su palabra morando en nosotros, porque Cristo nunca viene a la vida de alguien sin sus perspectivas autoritativas de las cosas. Si Él permanece en nosotros, sus perspectivas permanecen. Si Él permanece en nosotros, sus prioridades permanecen. Si Él permanece en nosotros, sus principios permanecen. Si Él permanece en nosotros, sus promesas permanecen. Si Él permanece en nosotros, sus mandamientos permanecen. En resumen, cuando Cristo permanece en nosotros, su palabra permanece en nosotros. Mis hermanos, cuando nosotros memorizamos la palabra de Dios y al actuar en cada aspecto de nuestras vidas consultamos esa palabra de Dios, no estamos simplemente tomando en cuenta un código antiguo de conducta. Memorizar la Biblia no es como memorizar el teorema de Pitágoras. No. Nuestro Señor Jesucristo está vivo y su palabra que Él nos dejó es una palabra
vida. Permanecer en Él no es otra cosa que interactuar con Él en nuestra vida diaria, tomando en cuenta sus opiniones por medio de su palabra, porque Él sigue pensando hoy exactamente lo mismo que pensaba cuando le inspiró. Es expresar algo como esto constantemente en nuestra vida. Señor, tú dices esto en tu palabra acerca de tal o cual asunto. Gracias porque no me dejaste en la oscuridad con respecto a esto. Gracias por haber traído este texto a mi memoria en esta disyuntiva de mi vida. Ayúdame tú a obedecerte a ti y a creer que tus caminos son infinitamente mejores que los míos. Señor, ayúdame a recordar en todo momento que tú viniste para que tengamos vida y vida en abundancia. Señor, inclina mi corazón a la obediencia para que pueda disfrutar de esa vida abundante que tú viniste a darme. Eso es permanecer en Cristo, tener comunión con Cristo en cada situación de la vida. Eso no tiene nada que ver con una experiencia mística. Eso no tiene nada que ver con entrar en una especie de trance contemplativo que nos desconecta de la realidad. No, mis hermanos, no son visiones lo que necesitamos para tener una vida espiritual más plena y profunda. No es perdernos en las tinieblas divinas por medio de una perfecta ignorancia. No, mis hermanos, lo que nosotros necesitamos es empaparnos de la palabra de Dios, cuyo centro es la persona de Cristo. Eso es exactamente lo que Pablo dice a los colosenses más adelante en el capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Vayan conmigo un momentito a 2 Corintios, capítulo 3. Este texto, hermanos, es fascinante. Pero es un texto complejo, así que déjenme darles el contexto antes de leer el texto. Pablo está hablando aquí comparando el antiguo pacto revelado a través de Moisés con el nuevo pacto que Cristo vino a traer. Recuerden que cuando Moisés subió al monte y estuvo 40 días en la presencia de Dios, cuando él bajó, su rostro brillaba de tal manera que Moisés tuvo que ponerse un velo porque los hijos de Israel estaban asustados. El apóstol Pablo toma esa imagen de Moisés con un velo y dice Pablo, todavía al día de hoy, cuando los judíos leen el antiguo pacto, leen el Antiguo Testamento, tienen ese velo delante de sus ojos y precisamente por eso ellos pueden leer el Antiguo Testamento cuyo tema central es Cristo y aún así no ver a Cristo. Pero ahora, dice Pablo, versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ellos van a poder ver a Cristo en las páginas del Antiguo Testamento como fue la intención de Dios. Versículo 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, ya no tenemos un velo, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿De qué está hablando Pablo ahí? Que ahora nosotros que sí tenemos el entendimiento correcto, porque el Señor, el Espíritu Santo, abrió nuestros ojos, podemos ver a Cristo en la Escritura. El espejo del que Pablo está hablando allí. Recuerden que los espejos en aquella época no eran como los de ahora, donde usted se ve perfectamente, era bronce bruñido, la imagen no era tan clara. Pablo dice, nosotros ahora podemos, en esta Biblia, podemos aún leer el antiguo pacto sin el velo y ver
ver a Cristo en la Biblia, y en la misma medida en que nosotros contemplamos a Cristo en la Biblia, somos transformados por el Espíritu de Dios de gloria en gloria, cada vez más parecidos al glorioso Señor y Salvador. ¿Pero cómo? A través de la Biblia. Por eso alguien decía que cuando nosotros venimos a la iglesia debemos quitarnos el sombrero, pero no la cabeza. Debemos quitarnos el sombrero, no la cabeza. Nosotros nos acercamos a Dios y tenemos comunión con Él por medio de su verdad revelada. Y su palabra se entiende con el intelecto. Desde allí, esa palabra debe gobernar todo nuestro ser, incluyendo nuestra voluntad, incluyendo nuestras emociones. De manera, mis hermanos, que el misticismo no solo es una forma equivocada de relacionarnos con Dios. Es una práctica peligrosa que nos aleja de Él y que impide nuestro crecimiento espiritual. Lo triste de todo esto es que esto sigue siendo una plaga aún en muchas iglesias evangélicas en el día de hoy. Mis hermanos, me preocupa, me duele ver cómo muchos que profesan ser cristianos están practicando una especie de misticismo evangélico sin darse cuenta. En la misma medida en que el estudio de la palabra de Dios decae en las iglesias y la manipulación emocional aumenta, en esa misma medida los creyentes comienzan a sustituir la verdadera comunión con Dios por una experiencia mística que embota nuestro entendimiento y produce la sensación engañosa de haber estado en contacto con el Dios del universo. El Señor Jesucristo dijo claramente en Juan capítulo 4 que los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Donde el espíritu no está involucrado, allí no hay adoración. Pero lo mismo podemos decir cuando la verdad no ocupa un lugar central. Pensemos un momento en el tipo de alabanza que se usa en muchas iglesias hoy día. Y Dios sabe que yo no estoy diciendo esto por el simple hecho de criticar lo que otros hacen. Le decía a uno de los pastores, normalmente cuando yo predico en la iglesia, yo no estoy consciente de que esto va a salir por la internet y de que otros lo van a escuchar, pero esta vez estoy muy consciente de eso y aún estoy orando porque yo no sé a dónde puede llegar este mensaje. No, yo no estoy diciendo esto por el simple ánimo de criticar, sino para dar una voz de alerta sobre una práctica que yo creo que está haciendo un daño enorme en ciertos contextos eclesiásticos. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16, que acabamos de citar, que los himnos y cánticos espirituales que cantamos en la congregación deben ser un vehículo para que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Pero muchas iglesias han desechado casi por completo los himnos con un serio y profundo contenido bíblico y lo han sustituido por breves coros de 4 o 5 líneas de contenido muy vago, de contenido muy superficial, que se repiten una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Por eso alguien le llamaba 7-Eleven, como esa cadena norteamericana. Son 7 líneas que se repiten 11 veces. Yo me pregunto, hermanos, ¿acaso no tendrán el mismo efecto que los mantras en el yoga y en las religiones orientales? Y si a todo eso le sumamos una música también repetitiva, el peligro se potentiza, es todavía mayor. Como dice un autor cristiano, aún una frase extraída de la Biblia como Jesús ten misericordia de mí porque soy pecador,
Cuando se repite un montón de veces no es más que una vana repetición. Y las vanas repeticiones violan la ley de Dios. No tomarás el nombre del Señor en vano. Mis hermanos, la Biblia prohíbe el uso de mantras en nuestras oraciones. En Mateo capítulo 6, versículo 7, Cristo dice llorando: no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Esas vanas repeticiones no son solamente vanas, son peligrosas. Sea orando, sea cantando. Son peligrosas porque a la larga pueden embotar el entendimiento y producir personas incapaces de digerir la carne de las Escrituras e incluso indisponerlos contra ese tipo de enseñanza seria y profunda. Pero no solamente eso. Ese tipo de arrebato emocional que suele producir ese tipo de alabanza es altamente adictivo. Créame, es altamente adictivo. Hace que las personas vayan a la iglesia no para ser instruidos por la palabra de Dios, que es viva y eficaz y a través de la cual nosotros tenemos comunión con Cristo, sino para volver a estimular las emociones. Y el culto fue bueno o fue malo dependiendo de cuánto el predicador y los himnos pudieron hacer eso. No importa si se enseñó la palabra o no. No. Yo no sentí la presencia de Dios. Y yo fui a la iglesia a sentir la presencia de Dios. Yo sé que yo he puesto este ejemplo muchas veces, pero imagínese a una mujer cuyo novio le va a dar una serenata y a ella le fascinan las canciones de Armando Manzanero, pero él le lleva una serenata con canciones de Luis Miguel y ella le dice: mi amor, tú sabes que a mí no me gusta Luis Miguel, a mí me gusta Manzanero. Sí, pero el que me pone romántico a mí es Luis Miguel. Entonces tú viniste aquí a ponerte romántico, a darme una serenata a mí. Mis hermanos, nosotros no venimos a la iglesia a sentir que adoramos. Nosotros venimos a la iglesia a adorar. Y por supuesto, yo debo sentir que adoro cuando adoro. Pero eso es una consecuencia de lo otro. Nosotros venimos a la iglesia a darle gloria a Dios y adorar a Dios y alabar a Dios como Él quiere que se le adore y se le alabe. Estoy diciendo con esto que en nuestra comunión con Dios las emociones no juegan ningún papel. Por supuesto que no. Y las personas que me conocen saben que yo soy muy emotivo. No, yo no estoy diciendo eso. Solo basta con leer los salmos para convencernos de que la relación del creyente con Dios puede llegar a alcanzar niveles emocionales muy intensos. Pero esas emociones son producidas por el entendimiento de quién es Dios, por el entendimiento de lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo, no porque se ha preparado un ambiente propicio para que se produzca ese tipo de respuesta emocional. ¿Por qué nos emocionamos al cantar ante el trono celestial? Que por cierto no es un himno nuevo. La autora de este himno, Charity Bancroft, vivió entre el 1841 y 1923. Ahora, ¿por qué nos emocionamos cantando este himno? Por las verdades evangélicas que expresa. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en el cielo Él esté, nada de Él me apartará. Cuando he caído en tentación y de sentir condenación, mirando al cielo encontraré al inocente quien murió. Y por su muerte
muerte, el Salvador, ya mi pecado perdonó, pues Dios, el justo, aceptó su sacrificio hecho por mí. He ahí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a Él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios y Salvador. A eso yo sí puedo decir amén. Queridos hermanos, y con esto ya concluyo, lo opuesto al misticismo no es una frialdad cerebral. Yo voy a repetir eso y subrayo. Lo opuesto al misticismo no es una frialdad cerebral, sino una verdadera, deleitosa y profunda comunión con Cristo. Eso es lo que Pablo está planteando aquí. Es precisamente por eso que el misticismo es tan dañino y tan peligroso, porque impide el desarrollo de ese tipo de comunión con nuestro Salvador, a la vez que produce la sensación engañosa de intimidad con Él. Mis hermanos, que el Señor como iglesia nos ayude a empaparnos cada vez más de su palabra, pero no como un mero ejercicio intelectual, sino como un vehículo para permanecer en Cristo, descansando conscientemente en su obra de salvación, procurando conscientemente hacer su voluntad para poder disfrutar de la vida abundante que Él compró para nosotros en la cruz del Calvario. Y si tú estás aquí sin Cristo, solo quiero decirte, mi amigo, que no trates de alcanzar esa vida fuera de Él y de su obra redentora. Lo que tú necesitas no son experiencias místicas más profundas si eres una persona religiosa. Lo que tú necesitas no son fuertes experiencias sensoriales si eres el tipo de persona que vive de espaldas a la religión. No, lo que tú necesitas es reconciliarte con Dios, al cual tú has ofendido por causa de tus pecados. Y eso solo es posible aceptando por fe el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario para salvar a pecadores como tú y como yo. Él murió como un criminal, siendo inocente, para que pecadores culpables pudiesen ser absueltos ante la justicia divina. La salvación es por gracia, mi amigo, por medio de la fe, porque ya hubo alguien que pagó por ella. Pero tienes que confiar plenamente en Él para apropiarte de esa gran salvación y así poder disfrutar el privilegio de tener comunión, intimidad con ese gran Salvador. No demores en arreglar tus cuentas con Él, mi amigo, porque todavía estás a tiempo. Que el Señor bendiga hoy su palabra, produciendo frutos abundantes en esta iglesia, tanto en el corazón de los creyentes como en el corazón de los incrédulos. Padre, te damos gracias, oh Señor, por habernos dado en esta mañana el privilegio de predicar tu palabra, de explicar tu palabra, de exaltar al Cristo que se revela en tu palabra. Oh Señor, ayúdanos a aferrarnos a Él, ayúdanos a alimentarnos de Él, para que esta iglesia pueda continuar nutriéndose por todas las coyunturas y ligamentos que conectan a un miembro con el otro, para que nosotros podamos seguir experimentando el crecimiento que tú das. Señor, mira también a aquellos que están desconectados del Salvador, aquellos que no han venido a Cristo arrepentidos de sus pecados, confiando únicamente en Él para salvarse. Ten misericordia, Señor, ven y derrama tu Espíritu entre nosotros, derrama arrepentimiento y fe, y que haya una gran cosecha de salvación en esta misma hora, en este lugar, para la gloria, la honra y el honor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.